Bueno, esta ponencia le titulo Proyecto de Fomento a la Lectura en las Bibliotecas de la UADY, porque es más que nada una estrategia para poder realizar esta acción que muchos buscamos, que es el de llevar a los universitarios, a los jóvenes, a la lectura. Entonces lo manejo de esta forma. Y en la primera parte de esta ponencia propongo desarrollar una serie de actividades enfocadas a satisfacer intereses lectores. Y esta ponencia la hago a raíz de, pues como ya se dijo, a raíz de investigaciones acerca de el fenómeno de la lectura. Y bueno, haciendo entrevistas a nivel personal, vinculado al área de la biblioteca, así como a promotores culturales, he visto que hace falta un programa institucional en la universidad que concentre las iniciativas y esfuerzos. Este programa institucional es el que podría darnos como que esta validez. Y bueno, la propuesta que planteo es que sean personas, que sea un grupo de personas dentro de la misma facultad, que sean voluntarios, jóvenes voluntarios, que sean profesores interesados en esta área, estudiantes, empleados universitarios, etcétera, por ejemplo, becarios. Entonces, esta iniciativa que planteo es básicamente eso, que en la Universidad Autónoma de Yucatán se puede realizar una actividad que sea parte de todos, que no sea simplemente, no solamente se reduzca a los promotores externos, sino que la participación interna sea una de las más importantes. ¿Por qué? Porque así se va a ver la participación del joven, sobre todo, debido a que haciendo unas entrevistas con los universitarios, preguntándoles qué les gusta leer o si les gustaría tener un área lúdica. En el momento me decían, sí, por supuesto, y preguntándoles, ¿me podrían ayudar? ¿Qué les parece este proyecto? Me decían, por supuesto que sí. Se ve que hay interés, eso es algo que descubrí en esta investigación, el interés, al menos en el campus de ciencias sociales, que obviamente sí podemos decir es literatura, es historia, bueno, pueden decir sí leen. Sin embargo, cuando les preguntaba, ¿leen otro tipo de cosas? Que no sea lo que se les marca en las tareas, dijeron, por supuesto, nos encantaría. Entonces, esto es lo que surge, y un título que se le plantea a este evento, que quizás en un futuro esperemos se puede realizar en la UADY o en cualquier otro organismo. Le pongo estímulos lúdicos, textos, lecturas y bibliotecas de la UADY. O sea, esa es la temática. Y bueno, la visión que planteé es que en este año 2014, pensando a mediano plazo, pero podría ser esto no necesariamente en el año 2014, podría ser en el 2015 o podría ser en el 2016. Realmente es un proyecto que se líquido, que pueda moldarse. Entonces, que se genere primero que nada ese marco institucional, es una de las visiones que planteo, y la misión es que las bibliotecas de la UADY, o sea, es decir, que no solamente en el campus donde me encuentro, sino que pueda abarcar esto en el campus de ingeniería, en el campus de biologías, o sea, que en diversos campos se pueda hacer esta forma, que pueda este esqueleto que planteé, que es a partir de actividades lúdicas, que es lo que voy a leer a continuación, que se pueda llevar un forjamiento a nivel cultural, a nivel ético y estético. O sea, que esto sea algo que se pueda absorber en cada institución y puedan ver lo bueno, las cuestiones positivas, las cuestiones negativas, ¿no? Y bueno, un poco acerca de contexto. Bueno, durante el siglo XIX en México existió lo que es una producción aceptable de lecturas de folletín, y bueno, esta cuestión de la lectura o de formar a las personas
tenía mucho que ver con la alfabetización. Y bueno, se hablaba mucho sobre la formación de una nación, los problemas sociales, las novelas, cuentos, parodias, lecturas de folletín, etcétera. Y podemos decir que había un grupo selecto para que, como mujeres, hombres y jóvenes de dicha, digamos que nivel socioeconómico, que podía adquirir esto, no todos, aunque sí se puede decir, bueno, hay mujeres que escribían periódicos, etcétera. Pero basándonos hoy en día, las circunstancias han cambiado y la lectura ahorita es algo que en nivel federal, el gobierno, las instituciones están interesadas en ese aspecto de queremos que se lea en México. Y esa pregunta, voy a leer una cita, dice: fomento, intervención, mediación, familiarización o animación son términos asociados constantemente con la lectura en ámbitos escolares, bibliotecas o de otras instituciones ciudadanas y que se repiten sin cesar en los discursos educativos. Si el tema preocupa tanto en la actualidad, es porque existe esa conciencia generalizada a la que aludimos antes, de que el objetivo lector no obtiene el éxito esperado, de manera que va apareciendo distintas hipótesis sobre las cuales el desajuste. O sea, sí hay este fenómeno de la lectura, de qué sucede, pero si abordamos este concepto específico en una cultura peninsular, la oralidad literaria era la que animaba a los niños. Por ejemplo, remontémonos hace unos 40 años, cuando, no sé, mi papá tenía 10 años, le contaban leyendas, le contaban cuentos, y eso era parte de la literatura. Eso era divertido, eso es lo lúdico que quiero mezclar en este aspecto, en esta propuesta. Y bueno, por ejemplo, las adivinanzas, los cuentos, eso son cosas que ahora, hoy en día, en la teoría literaria se puede considerar como poesía, como cantos, como arte. Entonces, para el siglo XX, ya pasando a otra etapa, los niños ya estaban adquiriendo una educación gratuita. Ya sabemos el marco de la educación gratuita, los libros de texto, los cuentos de la región, las rondas, etcétera. Y esto ya va formando parte de lo que es la SEP. Esto ya va adquiriendo no solo un carácter de alfabetización, sino de educación y de mejoría para la misma sociedad. Y bueno, una de las preguntas que yo planteo a la primera admiración de México, ¿lee? ¿Las ciudades no leen? Yo me pregunto, ¿en realidad no leemos? Surgen inmensas interrogantes al respecto. No puede ser contestado por una sola teoría. Yo puedo decir, realmente sí leemos, pero puede que otros me digan, no, realmente no se lee. Bueno, ¿qué fundamentos tenemos para eso? A eso no me quiero dirigir, pero sí tomarlo en cuenta para esta ponencia. Se habla de retos, se habla de jóvenes despistados que pasan más tiempo en sus sistemas virtuales. Mi postura aquí es que los sistemas virtuales simplemente ha sido un salto de los niños de una época y los niños que ahora solo quieren escuchar música y están en redes sociales. Es un salto de época. Sin embargo, no por eso vamos a decir que no se lee, porque no hay un libro físico, sino que se lee de otras maneras. Y podemos aprovechar esta forma virtual para formar a los niños, a los jóvenes, sobre todo a los universitarios, en el área de la lectura. ¿Por qué es necesario leer? Bueno, tomando en cuenta la historia académica de los universitarios, tenemos que es necesario atender todo tipo de problemáticas para ellos, para nosotros. Muchas problemáticas no solamente se encuentran en la escuela, no solamente se encuentran en los libros que nos marcan los maestros. Hay libros de los cuales aprendemos, de los cuales nos desahogamos, nos imaginamos. Y quiero decir esta palabra desahogar no peyorativamente, sino simplemente que en los libros podamos ver una forma de poder encontrar como yo le llamo así, entre comillas, como una amistad, porque cuando yo, unas cosas que escribo y que les comparto a mis compañeros, es que para mí leer es como platicar con el libro, con el autor, compartir esa forma, y va más allá que un simple
una simple forma cognitiva de adquirir conocimiento. Entonces, la lectura se va tornando no solamente en una forma de tenemos que leer, sino, como dice Juan Domingo Argüelles, leer nos enseña, nos hace parte se hace parte de nuestra vida y podemos aprender de ello para poder ponerlo en práctica en el mundo. Realmente hay muchas lecturas que podrían tener un fin pedagógico en nuestras vidas. Y bueno, hay una segunda etapa de los universitarios, que es esta, la que comento, la de lectura de placer y de aprendizaje, lo cual nos lleva a tener ánimo para trabajar con ellos, ya que no vamos a pensar como enseñarle a niños, no vamos a enseñarles fábulas ni nada, sino que vamos a tomar en cuenta el interés juvenil. En este proyecto que planteo, una de las primeras bases es esa, realizar la entrevista y qué les gusta leer a los jóvenes, sin salirse del cuadro. Por ejemplo, si me gusta mucho la lectura académica, me parece que es algo positivo. Si me gusta mucho la lectura no en el canon literario, que no es considerada académica, bueno, quizá me guste los cómics, está bien, pero no podemos negar que si le preguntamos a mucha gente o a muchos universitarios o a muchos jóvenes ¿qué te gusta leer?, podrían decirnos algo que sonaría grotesco, pero podrían decirnos: me gusta leer novelas, me gusta leer novelas de todo tipo, eróticas, novelas de terror, que podríamos entrar en un debate ético. Sin embargo, no es ese el detalle. El detalle es que en lo que regula la institución se plantea que podamos abrir en ese cuadro una mitad, que es la lectura académica, la lectura lúdica, y en esa mitad convertirlo como en un espacio vacío en el cual podamos llenarlo con cosas positivas, con un filtro, digamos que institucional, y siempre viendo el bien del estudiante. O sea, hasta qué punto podemos permitir la lectura, porque eso es algo que donde entra la ética realmente, porque no podemos obviarlo. Podemos decir, bueno, si en términos cuantitativos o cualitativos se lee o no se lee, pero creo que aquí más que nada algo que considero es esa parte. Por ejemplo, se proporcionan libros del Rincón a las escuelas primarias, y bueno, hay libros que no se tocan, no se leen, hay libros que sí. Entonces me encuentro luego un ejemplo que quiero dar, y tiene mucho que ver con un poco el currículum donde he trabajado en una escuela privada Montessori que se llama Yaldut. En esta escuela la dinámica que se hace es muy interesante, porque los niños desde el primer año van haciendo su libro y van leyendo, tienen círculos de lectura. Eso es interesante, y estos niños tienen una formación cristiana, es decir, en términos digamos que conocibles, en términos suaves, es una escuela religiosa, podemos decirle. Y en estos niños es interesante, igual un estudio que hice sobre ellos, que ellos, a pesar de ser de una religión cristiana, leen todo tipo de cosas, no tienen una prohibición de, bueno, me parece que esto es malo o es negativo, como se puede creer del cristianismo. Entonces, esta forma es la que llamo tener como un cuadro en el cual podamos poder encajar, podemos tener límites para qué leer y qué no leer. Y bueno, tengo otra cita aquí que dice: quienes no saben leer o quienes lo han olvidado difícilmente podrán sumarse con eficacia a un mercado de trabajo cada vez más complejo y cambiante. Difícilmente podrán llevar una vida en verdad productiva ni colaborar cabalmente en el progreso de su país. Quienes pueden leer solo en niveles mentales o solo en terrenos excesivamente especializados, difícilmente podrán tener acceso a los placeres y al conocimiento de la naturaleza humana que ofrece la literatura. En esto me baso para decir lo que he dicho, una parte especializada,
excesivamente, otra parte placentera, pero creo que podemos ver cuántas formas nos ofrece la literatura. Hay muchas formas. Y bueno, planteando ya lo que es el proyecto, son actividades que presento como actividades complementarias, las cuales tendrán como objetivo fortalecer la estética y el sentido analítico del joven, instar a tener hábitos lectores. Una de las cuestiones que planteo yo en el hábito lector es que no se empieza a tener un hábito sin primero tener un gusto. Entonces, más que entrar a los hábitos, primero entremos por el gusto. Por eso planteo esto como estética. Y bueno, entre las actividades complementarias tenemos coadyuvantes en el desarrollo profesional integral, es decir, que no sea solamente una actividad por sí misma, sino que esto le ayuda al joven a tener un crecimiento cultural. En los periodos sin actividad académica, que existen muchos en la facultad, existen muchos, yo lo vivo, yo lo veo, en esos periodos sin actividad académica es donde podemos tener esas oportunidades como biblioteca, como parte de lo que en México ya se plantea en sí mismo, que el fomento de la lectura en las bibliotecas es casi un deber. Digo casi porque no me atrevo a decir que es un deber, pero es una responsabilidad que se debe tomar debido a la gran variedad que se pasa en las bibliotecas, debido a la gran variedad que se tiene de libros. Tenemos la oportunidad en la facultad, en la Biblioteca de Ciencias Sociales, de tener la colección de libros para principiantes y la colección yucateca también. En esta colección de libros para principiantes se encuentran muchos textos donde se hablan de filosofía, de ciencia, de naturales, de literatura y de muchos otros temas como son la ciencia ficción, etcétera. Por ejemplo, tenemos a uno de los que trabajo en un ensayo, tienen que ver con Heidegger, con Derrida, con Kafka, con teóricos, Descartes, etcétera, y son como historietas. Esta forma es la que me ha instado a poder realizar esto. Y bueno, el proyecto básicamente tiene que ver con el área, con 4 áreas, que son las que trabajaría a nivel lúdico. El área visual. Esta área visual tiene que ver con un vínculo, con un proyecto que hablé con una compañera, que ella actualmente es licenciada en artes visuales. Ella trabaja algo que quizá han escuchado, calle estampa. Eso es algo que ella está realizando ahorita en diversas calles de Mérida, Yucatán. Y formando esto, le pregunté si ella podría ayudarme y me dijo que en su debido momento sí. Entonces, el conectar el arte visual con la literatura es algo que ya se ha hecho, y que hacerlo nuevamente sería en una exposición, sería algo más representativo para los jóvenes que estamos acostumbrados a ver una misma área todos los días en las bibliotecas. Entonces, hacer ese tipo de actividades nos llevaría a un impulso. Y bueno, también la tecnología artística, yo le llamo, pero he tenido apoyos de estudiantes de comunicación debido a que la facultad tiene lo que es la carrera de comunicación, de turismo, etcétera, para participar en una forma de la cual la literatura se pueda ver en pantalla, se puedan hacer programas. Esto ya lo he platicado con mis compañeros, si es posible hacerlo. Ese es el proyecto que tengo y la ponencia que me gustaría compartir más que nada, porque me parece que esta ocasión para mí es una forma de compartir lo que he encontrado, lo que he aprendido. Y el arte musical también. Hay músicas que, no solo música, la música, haciendo un arte como la literatura, se puede manejar muy bien para que podamos, inclusive a los jóvenes de esta edad, 18 a 22, 24 años, quizá más grandes, 25, pero este estímulo de musical es algo que se ve en nuestra sociedad. La música está lleva mucho a los sentidos al joven.
trabajar con la música no sería trabajar, no sería retroceder, sería tener un buen diálogo con ella. Entonces, igual contacté con un músico y director de música, y él trabaja en un estudio que se llama 1900, y él está dispuesto a ayudarnos en lo que se requiera, por ejemplo. Entonces, este proyecto, esta forma es algo, digamos que, realizable. Y bueno, el arte culinario, que es algo quizá de cuestionamientos, cómo mezclar el arte culinario con la literatura. Es posible, hablando también con una colega que ella es igual egresada de la licenciatura en culinaria. Ella me planteaba que que ella en sus talleres, inclusive personas se dedican a eso, pueden hacer un platillo, o sea, a nivel de arte, junto con una poesía. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver los sentimientos. Cuando tú lees una poesía, ¿qué sientes? Esta sensación es la que me parece, digamos que, para aprovechar a que los jóvenes puedan decir, bueno, hay otros estímulos para poder leer. Y bueno, ese es básicamente el proyecto. Y bueno, hay una planeación que comparto, que es por meses, y el espacio que yo presento es el centro de la biblioteca. Y bueno, el objetivo particular es hacer un llamado rompehielos a la forma tradicional de configurar los libros en la biblioteca. Es uno de los objetivos particulares. Y bueno, lo planificado que realicé es un estimado. El objetivo no es que en sí mismos se tengan eventos, sino que con esos eventos podamos adentrarnos a la lectura y podamos hacer un grupo en la misma biblioteca para llegar a ese corazón del fomento, del cual se está realizando en México, se está realizando en quizá otras universidades, sobre todo en la UNAM he sabido mucho que se realiza. Y en Mérida, Yucatán también se están realizando salas de lectura, se están realizando muchas actividades, no lo dudo, solo que esta propuesta era básicamente la de hacerlo en la biblioteca, esos estímulos lúdicos en las bibliotecas. Pues por el momento es todo, y pues muchísimas gracias por su atención.